Ciencia Alquimia. Desarrolla un cuerpo astral. Este libro es para los que prefieren entender que creer. El mayor aliado de este libro es la razón. La frecuencia cósmica de conciencia universal a través de Rodolfo Rafael Ramos Jiménez. Aprende alquimia, que de otro modo es llamada espagiria. Ella enseña a separar lo falso de lo justo. Paracelso, Opus Paramirums. Canal de YouTube. Frecuencia cósmica. No escribo para personas, sino para el etéreo que habita dentro de cada conciencia. El autor soy la única fuerza permanente en el espacio y en el tiempo. El universo no me contiene a mí sino yo a él. Soy anterior a la vida y a la conciencia. Ni siquiera el vacío me da origen. Porque el mismo vacío pertenece a mi naturaleza y yo no la suya. No hay nada que escape a mí porque soy la verdad. Nadie puede escribir con verdad acerca de las gnosis. La palabra gnosis deriva del griego gignosko y etimológicamente significa conocer conocimiento. Pero ese conocimiento no es cualquier conocimiento, es uno emanado de lo divino y obtenido a través de su vivencia directa, logrando con ello la explicación objetiva y real del origen, constitución y función de la vida en la cual se haya inserto el hombre, desde su ser personal sino por haberlo disuelto, permitiendo llegar la sabiduría universal a las conciencias más sutiles de su especie de origen. El entendimiento del mecanismo universal va pelando las distintas cortezas del ego, hasta dejar al descubierto la chispa divina que habita dentro de cada individuo. Yo soy tú. Publico este diario autobiográfico, ya que por comunión cósmica explica tu propia existencia. Esto acerca de lo que escribo no es mío, sino tuyo. La frecuencia cósmica de conciencia universal. Introducción. No importa si disfrutas al máximo cada instante o si la vida te ha regalado momentos de extremo placer, si no conoces tu función existencial tu vida nos conduce hacia la destrucción. Aún la más baja de las conciencias mundanas, ha percibido que somos piezas pequeñísimas del universo. Este es un conocimiento natural y real, pero sin objetivo. El objetivo consiste en saber que la conciencia universal se expande sobre el vacío a través de estas, sus ínfimas piezas que la envuelven entre incontables inteligencias de diferentes planetas. Si tuviera que explicar a un niño del universo, le diría, Dios es una enorme esfera, tan enorme que estamos pegados a ella y no la podemos ver. Si nosotros hacemos aquello que corresponde con Dios, terminaremos unificándonos con Él y volviéndonos parte de su esencia. Pero si nosotros no hacemos lo que corresponde con Él, nos desintegraremos y extinguiremos, siendo mayoría las especies inteligentes que se desintegran y extinguen, con las que se integran basta para que esta enorme esfera, Dios, se expanda a través del vacío universal. Dios no nos necesita, nosotros necesitamos de Dios. Ciencia alquimia es el método para integrarse a la luz superior. Alquimia es la acción sanadora del entendimiento del mecanismo universal. Ciencia alquimia es el estudio de esta acción salvadora, que por sí mismo produce el efecto estudiado, la unión de conciencia interplanetaria o cuerpo astral. Efectivamente en su momento hubo quienes intentaron, literalmente, transmutar el metal vulgar en oro. La verdadera alquimia se escondió en la falsa alquimia, ya que esa fue la metáfora escogida en su momento por el entendimiento cósmico a través de algunos individuos, quienes por desconocimiento o por miedo escondieron este entendimiento, suprimiendo de tal modo su efecto sanador. Ahora no se repetirá el error. Mi conducto sabe muy bien que, para que el entendimiento cósmico cumpla su función, debe hacerse del dominio público. El triunfo solo es real cuando es de la especie. La sabiduría cósmica o entendimiento del mecanismo universal, nace de un trance cósmico de la conciencia que le permite a ésta sustraerse de su portador para experimentar por sí misma el funcionamiento del universo, y por tanto, dotándola con el perfecto entendimiento de su propia función existencial, la cual consiste en llevar este entendimiento a su especie de origen para conseguir la máxima evolución y sublimación cósmica, que es el fin ulterior de toda esencia desarrollada en el cosmos. El trance gnóstico es inútil si no muta y deja de ser una vivencia por algunos experimentada y se convierte en un entendimiento que esté al alcance de todos. Ciencia alquimia no relata vivencias, sino comprende el entendimiento que salvará a la humanidad.
La ciencia alquimia y su acción son más antiguas que nuestro planeta y también de hecho más antiguas que nuestro cosmos y se han manifestado en la humanidad desde su generación más primaria. Pero lo hace cada vez en forma más pura y ahora cobra en esta generación la claridad requerida para llevar a cabo su efecto ganador. Cuando el entendimiento cósmico cumple su acción en una especie inteligente, éste la lleva al tope de la evolución y después sublima al máximo su energía universal. Es errado el intento de hacer coincidir la ciencia alquimia con las previas disciplinas que el ser mundano cree conocer. Alguna vez Jesús dijo, quizás la gente piense que he venido para lanzar paz sobre la tierra, y no saben que he venido para lanzar conflictos sobre la tierra, a fuego, espada y guerra. Evangelio de Tomás, ver 16, texto gnóstico de Nag Hammadi. Punto. Y lo dijo porque el entendimiento crístico no viene a integrar todas las disciplinas mundanas, sino a destruir las falsedades que se han construido usando como cimiento el miedo y la ignorancia. Cuando el oculto de los ocultos quiso revelarse a lo no manifestado, comenzó engendrando un punto luminoso. Antes de que este punto fuera luminoso y se hiciera visible, el infinito, en Sof, estaba oculto y no daba luz alguna. 3 Moisés Ben Sem Tov de León. El Zohar 1558. Capítulo 1. El metacosmos. Hay un momento previo al tiempo en que solo existe vacío y espacio infinito, no hay siquiera oscuridad porque la oscuridad para hacerlo requiere ser percibida. Este es un momento del universo al que solo es posible acceder a través del entendimiento. De repente la luz irrumpe en lo que hasta ese mero instante y por tal efecto se transforma en oscuridad, desgarrando el vacío. El vacío y la nada no son lo mismo, de hecho, la nada no existe, mientras que el vacío es absorción. Cuando el vacío es absoluto en el universo, genera tal absorción en distintos puntos de su infinito espacio, que en ellos rompe el vacío universal, generándose por estas rupturas burbujas o esferas de supraconciencia, que desde su nacimiento se expanden, aproximadamente 300.000 kilómetros diagonal seg, pero conservando la esencia central que es de hecho el límite universal de la velocidad. Tomando en consideración que desde esta perspectiva todo es movimiento, el límite universal de la velocidad o la supraconciencia, es equiparable a aquello humanamente llamado Dios. De hecho, estas esferas no son de luz, sino únicamente están cubiertas en luz, debido al inmenso tamaño de esas esferas. La luz que las envuelve no es irradiada y también debido a ello la expansión de estas esferas a la velocidad de la luz resulta una expansión imperceptible. Si uno se reduce al mero punto de contacto entre la esfera y el vacío, notará que la luz no toca directamente con el vacío, sino que descompone en una, proporcionalmente delgadísima, nube luminosa. Esta nube luminosa se entrelaza a nivel inmaterial, a una velocidad superior a la de la luz, y en la medida que se entrelaza aumenta su luminosidad, hasta unificarse en un cuerpo de luz, que comprime al máximo, y expele al espacio virgen la materia y densidad que en tal nube habitaban, repartida en incontables partículas incandescentes, que una vez afuera explotan generando una nueva y posterior nube de luz que repite el mismo procedimiento. Nota: para la humanidad el cosmos es una partícula que no se sabe de dónde vino ni que existía antes de ella, lo que se sabe es que hace aproximadamente 13.700 millones de años, explotó formando una enorme nube de luz. Este es el cosmos humano. A este evento se le conoce como la Gran Explosión, siendo, de acuerdo con este entendimiento, nuestra gran explosión una de muchísimas que generan esta nube de luz, a través de la cual se expande la esfera. Pero en ese proceso la mayoría de las especies inteligentes desarrolladas en el cosmos son sacrificadas, de ahí la importancia de entender la naturaleza de este mecanismo. Capítulo 2. El cosmos físico. Nota: la ciencia alquimia viene a purificar el cosmos para las conciencias más sutiles de la humanidad, para lo cual desestima todos los fenómenos prescindibles para el entendimiento del proceso evolutivo del cosmos, tales como hoyos negros, choques de galaxias, etc. Desde esta perspectiva, el cosmos es una descomposición de la luz al mezclarse con el vacío siendo la luz misma, una descomposición de la supraconciencia que al mezclarse con el vacío, esta nube de luz, el cosmos, si se juzga por su porcentaje en masa, es prácticamente eso, luz,
que en la proporción cósmica se agrupa de la siguiente manera, a través de las matemáticas. El humano ha hecho un diseño de la mayor extensión de su entorno y lo denominó galaxia cósmica, siendo esta galaxia cósmica una pequeñísima fracción de la nube de luz, que es el cosmos. Esta galaxia cósmica se forma a nivel estructural a base de puntos de luz, a los que la humanidad ha denominado supercúmulo. El supercúmulo a su vez se forma de estructuras menores denominadas grupos locales, y los grupos locales se forman galaxias, y las galaxias de astros y algunos de estos astros, la minoría, tienen alrededor girando planetas. Por tanto, del cosmos los astros son la partícula infinitesimal, lo que convierte a los planetas en partículas subinfinitesimales que rodean a los astros. Proporcionalmente los planetas son un muy pequeño porcentaje de la masa cósmica, la nube. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de playa, la Tierra sería del tamaño de una partícula de polvo. Si uno revisara los planetas con el ojo humano, llegaría rápidamente a la conclusión de que en los planetas no ocurre nada, no hay vida. Son solo enormes cuerpos de arena, gas o líquidos, con ambientes enrarecidos, donde no se desarrolla la vida, y efectivamente así es la enorme mayoría de los casos. Eso es lo común, lo cotidiano, pero, aunque minoritariamente, también obligadamente ocurre que una proporcionalmente ínfima minoría de planetas llega a cumplir los específicos requisitos que el cosmos impone para acceder a la fecundación por parte de su astro rector, generando vida. Este es el suceso importante que un planeta puede ocurrir, porque la vida genera ecosistemas autosustentables donde, desde luego, posteriormente se propicia la vida vegetal y animal. Hay que tomar en consideración que estamos hablando de la perspectiva cósmica, por lo que aun siendo proporcionalmente pequeñísima la minoría de aquellos planetas que consiguieron generar vida, aún así hay un enorme número de estos. La vida evoluciona en los planetas en formas cada vez más complejas, debido al proceso de reencarnación. La vida y la inteligencia son consecuencias del cosmos. Capítulo 3 Proceso de reencarnación. La vida es, en todos los casos, el resultado material de la fecundación de un planeta por parte de su astro rector, de tal modo que como consecuencia de esa fecundación se generen organismos perennes. Nota, para que la materia planetaria sea capaz, por así decirlo, de atrapar al rayo de sol que fecundará al planeta, necesitan haberse llevado a cabo una serie de combinaciones en un específico orden de tal modo que se lleve a una solución que permita la captura y transformación de la energía solar en energía de vida. Conseguir esta combinación es menos probable que sacarse la lotería, por tanto, a nivel planetario se aprecia imposible, pero a nivel cosmos se perciben activarse a una cantidad proporcionalmente pequeñísima minoría de planetas que generan vida. Pero aún así esta minoría resulta una cantidad humanamente inestimable y en esa minoría de planetas se genera por efecto de esta fecundación organismos perennes, cuerpos mortales. El cuerpo planetario, dada su naturaleza material, es desgastado friccionándose hasta ser incapaz de permanecer alojando energía astral que lo moviliza muriendo y al morir, la energía astral regresa al lugar físico de donde proviene, que es el Sol, pero regresará como una unidad de mucha mayor luz, por lo que en el Sol únicamente permanecerá en un resguardo, hasta en tanto se genere en el planeta de origen el cuerpo que la regresará a su condición material para seguir acelerando y evolucionando. De ese modo se generan y evolucionan los distintos organismos en los distintos planetas, alrededor del cosmos. Así, por complejidad genética, cada generación que avanza aumenta un ciclo genético al ADN de su especie complicándolo. Al alcanzar una especie la complejidad genética necesaria ocurre una mutación evolutiva, y evolución se consigue en una proporcionalmente pequeñísima minoría de planetas, la que para efectos de la ciencia alquimia se considera la primera fase o fase animal. Nota, la estadía en el astro rector es únicamente un resguardo, no hay experiencias, no hay vivencias, el trabajo de evolución es siempre llevado a cabo en el planeta. Capítulo 4 Fase animal. Fase animal, en esta fase, que es también alquímicamente llamada fase planetaria, se es uno con el planeta y se existe en él con natural equilibrio, no se entienda sin dolor. Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero jamás sin dolor.
Agustín de Hipona, 354, 430. Las especies planetarias pueden existir en el planeta por larguísimos periodos de tiempo, hasta no ser removidas por causas externas. Eso es lo natural en la fase animal, el equilibrio, pero de entre aquellas faunas se ve aparecer también por evolución en una proporcionalmente pequeñísima minoría de planetas con vida animal, lo que alquímicamente se conoce como la segunda fase o fase mundana. Capítulo 5. Fase mundana. La evolución toma muchos rumbos, de tal modo que todos los extremos son alcanzados, por eso mismo la empatía es también empujada por el cosmos hasta despertar en una especie animal la inteligencia, que viene como resultado de la complejidad neuronal. Toda criatura mundana es anatómicamente definida por su sistema nervioso central. Cuando la inteligencia hace su aparición en un planeta, lo hace a través de una especie animal, que por tal efecto se experimenta una mutación evolutiva y esta genera una condición en el núcleo de su astro rector, entonces la especie toma control, por así decirlo, del núcleo y no permite que otra especie acceda a él e incluso instintivamente la especie más inteligente será llevada a ultimar a los más allegados intentos de inteligencia que junto con ella hayan aparecido en el planeta. Obviamente encontrará resistencia. Las distintas especies inteligentes desarrolladas en el espacio cósmico son las piezas clave en el mecanismo de evolución cósmica. La fase mundana cuenta con dos definiciones. A definición planetaria: planetariamente el ser mundano se define por su entendimiento, por ser la criatura con mayor grado de entendimiento de su planeta generador B grande. Definición cósmica: cósmicamente el ser mundano es definido por su ignorancia y este es evidenciado como la más baja escala del cosmos, dado que desde esta perspectiva es notoria la función de tales individuos y especies, ya que ésta consiste las más de las veces en la autodestrucción, a efecto de que el cosmos lleve a cabo su proceso de depuración. El ser mundano, dado su ignorancia cósmica, es un manojo de nervios atrapado en carne con un espíritu que no sirve. Siendo el ser mundano un ser racional, este no funciona por entendimiento, sino por estímulos. Por eso, el objetivo mundano es el placer. Tal condición hace de los organismos mundanos organismos viciosos. Por eso esta fase es alquímicamente llamada fase infecciosa. La infección de la especie no es tanto una enfermedad como una condición de origen, porque nadie nace sabiendo. El pecado original es la ignorancia existencial. Recordemos que los resquicios de materia que salen expelidos al espacio virgen son la máxima comprensión de la materia densa y suciedad del cosmos anterior, aunque recubierta de la máxima perfección que se les adhiere. La materia densa y suciedad se manifiestan en el cosmos en todos sus niveles, a nivel planetario produciendo la inhabitabilidad de la mayoría de los planetas, pero aún en aquellos planetas donde se genera vida. Esta es regida por la bajeza excretada del cosmos anterior e incluso la enorme mayoría de las inteligencias planetarias dan muestra de su contaminación autodestruyéndose en instantes cósmicos. El ser mundano, dado su ignorancia cósmica, es un manojo de nervios, por tanto, su acción es siempre en busca de placer. Por eso, el cuerpo de un ser humano es un traje vicioso. Efectivamente, el ser humano es un animal racional, pero no es la razón que impera en las especies humanas, sino el orgullo. Por eso, aun deseando ocultamente el ser humano conocer el mecanismo universal, no soporta que venga otro a explicárselo. El espíritu cósmico se alimenta del entendimiento y el mundano de reconocimiento. El ser humano todo lo hace por orgullo, pero desde la perspectiva cósmica, se hace evidente que hay mayor indignidad en el orgullo que en la vergüenza. El ser humano exitoso es aquel que consigue realizar su ambición y su egoísmo. Nota: habrá quien suponga que la humanidad ha alcanzado un enorme avance tecnológico. Pero desde la perspectiva cósmica se hace evidente que el manejo de electricidad es una etapa obligada para las inteligencias mundanas y esta etapa se relaciona con la contaminación mental. Porque al llegar el dominio con la electricidad automáticamente se ven aparecer toda gama de artefactos dedicados a la enajenación mental y que sustraen a la conciencia cósmica de la comunión sensorial con su entorno cósmico. La luz eléctrica ciega las conciencias planetarias pidiéndoles percibir su entorno cósmico, enajenándolas con la apariencia material que genera en la especie la obsesión del falso éxito individual.
Efectivamente, Satanás paga con lujo el abuso y la destrucción a los individuos que la llevan a cabo en su especie. Si alguien te ha cumplido deseos personales, ese es Satanás y no Dios. Muchos de quienes viven el abuso y de la corrupción de la conciencia no experimentan dolor ni sufrimiento, sino por el contrario una enorme dicha. Ese es el pago de Satanás, dar con vana felicidad a los verdugos y asesinos de su propia especie, aunque al final cada individuo de tal especie termine pagando el precio más alto que el universo exige, la paulatina y devastadora autodestrucción de la especie. Satanás no busca tanto torturar individuos corruptos, de hecho, los premia, sino exterminar especies inteligentes. Si te vendes a Satanás tendrás de sus cosas, pero de las de Dios no tendrás. Desde la perspectiva cósmica, las especies mundanas son percibidas como catástrofes naturales. La inteligencia es una herramienta, pero por cierto esta herramienta no le pertenece al mundano sino al cosmos, siendo el ser mundano otra herramienta del cosmos. La inteligencia es el instrumento desarrollado por el cosmos, para llevar a cabo su proceso evolutivo, tanto para la sublimación, como para la depuración, es decir, el exterminio de las inteligencias excedentes, las menos puras. El ser mundano es el depredador natural de su propio hábitat y especie, por eso, la historia de toda especie mundana es una catástrofe que crece. Cuando más enfermo el personaje, mayores sus ganas de salir. El ser mundano vive para adquirir bienes materiales, siempre sobre el siguiente. El ser mundano es su propia antítesis y némesis. Toda existencia genera en su entorno las repercusiones propias de su particular naturaleza. Toda criatura inteligente repercute en su entorno, en base a su percepción del universo y de su propia existencia. Por eso, todo individuo inteligente es consciente o inconsciente un canal de repercusiones planetarias. Todo lo que es real existe y se desarrolla en el universo causando en él su subsecuente repercusión. La concepción que del universo tiene un individuo inteligente, así sea ignorándolo, irremediablemente repercute en cada una de sus acciones. El universo interno es tan extenso como el externo, la frecuencia cósmica de frecuencia universal a través de Jenner Barjau de la Rosa. Canalizador cósmico involuntario. Las partes del universo que son desconocidas para el individuo atacan su ser personal y planetario, en un nivel que no le es evidente, porque muchos demonios se esconden en el desconocimiento del universo. Desde la perspectiva cósmica, estas especies se ven aparecer y autodestruirse en instantes cósmicos. En estas especies, esa es la constante, siendo esta fase la infecciosa, es también la más importante, porque solo de la más pura minoría de esa masa emanará la inmaterial sustancia, de mayor velocidad que la luz, que brinda al cosmos su proceso evolutivo. La producción de aquella sustancia por parte de la humanidad es el objeto y función de este libro. El ser mundano decide hacer pasar ante sí mismo sus propias decisiones como enfermedades que lo exceden, para después vivir en el falso éxito de no haber recaído en la misma decisión, pretendiendo de este modo justificar su existencia. No hay rehabilitación para el mundano, porque éste nunca ha sido hábil. Lo que el universo exige para el mundano es su habilitación como perceptor cósmico, ya que esa es su función existencial. Debemos recordar que las rupturas en el vacío universal generan como resultado esferas de movimiento absoluto y la capa de luz que cubre al núcleo es la manera en que el vacío resiste al movimiento absoluto enfrenándolo hasta luz y todavía el cosmos es una resistencia con la que el vacío enfrena al cuerpo de luz, pero, así como el vacío se resiste al movimiento absoluto, también el movimiento absoluto, impone sobre el cosmos cierta presión. Esta presión genera en el vacío cósmico una fuerza que sustrae a las conciencias más sutiles de distintas especies infectadas, las menos infectadas, revelándoles el mecanismo universal, mediante un fenómeno humanamente llamado gnosis, para que después estas conciencias regresen a sus planetas de origen a hacer entender el mecanismo universal a sus respectivas especies, y ahí es donde comienza nuestra ciencia y la tercera fase alquímica o fase cósmica. Nota: cuando la inteligencia hace su aparición en un planeta, esta ocurre a través de una especie animal, que por tal esencia muta dando origen a una nueva especie. Esta especie nueva, reciente, genera también inteligencia virgen y pura.
por lo que la gnosis es una condición natural en las inteligencias primitivas. Pero esta primitiva gnosis solo sirve para que sobre ella se edifiquen falsas religiones que más adelante se convertirán en medios de sugestión mental y manipulación para la especie. La misma gnosis para ser eficaz requiere de cierto nivel de avance en el objetivo conocimiento del universo por parte de la especie, así como de cierta madurez genética en la misma. La naturaleza esencial de la inteligencia es la percepción cósmica. Capítulo 6 Fase cósmica. Fase cósmica. El cosmos es, en cierto modo, un organismo enfermo, pero los perceptores cósmicos y los alquimistas son el sistema inmune del cosmos. Un día frente a un ser mundano señale, nadie puede afirmar con verdad haber pasado por el cosmos sin haberse hundido en sus heces. A lo que éste replicó, nombre de todos los que en su nivel habitan, yo sí puedo decirlo. A lo que aclaró, todo mundano es víctima de los errores de sus primitivísimos padres y de su propia inexperiencia, antes de alcanzar la aún falsa madurez mundana, que es tan solo otro indigno intento de supervivencia. La bondad es injustificable a nivel mundano, porque de la sobreexplotación del hábitat planetario nacen los enriquecimientos personales. Por eso, en el cosmos lo común es la infección y la autodestrucción, y la excepción es la sublimación cósmica. El plano material es un ser cruel. A nivel cósmico se vuelve repetitiva la mecánica en que las especies mundanas o infectadas ocurren. Siempre habrá una parte de la especie que resultará favorecida por las condiciones climáticas que la acogen y otra desfavorecida que se ve exigida por su medio a un mayor esfuerzo. Esto genera que dicha porción tenga un mayor desarrollo tecnológico y proceda a la conquista de la porción de la especie menos desarrollada. La porción sometida es esclavizada primero física y después económicamente. Esta porción es considerada por la porción dominante como una clase inferior, pero es comúnmente de la porción sometida el lugar de donde emerge el primer perceptor. La gnosis es la única vía con las que las distintas inteligencias cuentan para superar todas las pruebas que el cosmos les impone a efecto de perdurar y sublimar al máximo su energía universal, pero aún así, la gnosis no es garantía de salvación. Es una situación cósmica que ocurre muy abundantemente con mayor o menor intensidad y en algunos casos alcanza el límite purificando y unificando a la especie entera, pero no todas las veces ocurre así. Las especies requieren de cierta complejidad genética, así como de cierto avance en el objetivo conocimiento del universo, para que la gnosis cumpla su acción sanadora. La gnosis solamente cobra valor cuando su sujeto logra sustraer del fenómeno, el entendimiento del mecanismo universal, de manera que objetivamente pueda hacerlo trascender hacia las generaciones futuras, ya que sólo así la especie alcanzará la sublimación cósmica, que es el fin ulterior de toda esencia desarrollada en el cosmos. No todos los individuos cuyas sutiles conciencias son sustraídas percibiendo la verdad cósmica son capaces de asimilarla, ni por tanto mucho menos lo son de hacerla accesible a su especie de origen. Satanás tiene también muy fuertes guerreros, desde luego que se dan casos en que la aptitud cósmica se desarrolla en seres quienes, debido a una discapacidad física, psíquica o emocional, son inhabilitados para expandir el mensaje y esta aptitud cósmica resulta inútil para el universo. También hay quienes poseyendo la aptitud cósmica quedan atrapados en alguna de las redes falsamente religiosas, pseudointelectuales, pseudoculturales o enajenadas debido a la propia aptitud, quedando también atrapados en la red que Satanás construye, usando como hilos la ambición y la vanidad personal. El perceptor cósmico no vale por sus vivencias, ni por la profundidad de sus pensamientos, sino por la claridad de su descripción, y cuando el perceptor cósmico ha alcanzado la claridad requerida, su descripción generará en su especie de origen seres que por este entendimiento serán llevados a expandirlo en su entorno, transmutándolos en mayor o menor medida en alquimistas. Ellos son el fruto y la gran obra. La perfección de un solo individuo salva a toda la especie, porque la perfección de un sujeto es la absoluta claridad en la descripción del mecanismo universal. Los alquimistas son la clave en el proceso de evolución cósmica. La ciencia alquimia no se rige por valores mundanos, sino por la verdad cósmica.
Los alquimistas son individuos de los que la supraconciencia se vale para bajar a cosmos a llevar a cabo su expansión sobre el vacío universal, lo cual es el mayor desarrollo a que una criatura inteligente puede aspirar. De hecho, es el único desarrollo real de una criatura inteligente. Todas las demás son trampas cósmicas. La ciencia alquimia instruye al individuo inteligente para operar en función de lo que fue creado, más allá de su raza, su moda y su sexo. Todo individuo es inteligente entendimiento y el entendimiento no puede versar más que respecto del universo. Por eso, el mayor desarrollo de todo individuo inteligente es entender el mecanismo universal. Las únicas acciones valederas de un individuo inteligente, además de la reproducción, son el entendimiento del mecanismo universal y su descripción, porque facultan a la especie para preservar su energía y sumarse activamente en el procedimiento de evolución cósmica. Una vez siendo adecuadamente descrito este mecanismo, su entendimiento instruye a la conciencia encaminando cada uno de sus pasos. Los individuos pueden resistirse, pero las especies no. El entendimiento del mecanismo universal opera más fuerte en las especies que en los individuos, porque para ellas es generado. Todo lo anterior es solo una fotografía del cosmos físico. A continuación, presento a la humanidad del cosmos real, el del entendimiento. Los seres mundanos son parte del cosmos físico, los perceptores cósmicos y los alquimistas del mental. El cosmos físico es determinado por el cosmos mental. Mi afán es la sublimación de la conciencia humana y en consecuencia de la humanidad. Capítulo 7. La función existencial de la inteligencia. En verdad nadie es alguien. La gnosis revela que la supraconciencia baja al cosmos descompuesta en partículas y genera su acción desarrollando ecosistemas autosustentables y también distintas inteligencias. Pero cada uno de esos seres inteligentes, al igual que todo el cosmos, son la forma que la supraconciencia asume al mezclarse con el vacío. Por eso toda criatura inteligente es otra forma que la supraconciencia asume, debido a su particular e individual relación histórica con el vacío. El vehículo es solo masa, los seres reales son los niveles de conciencia que mueven a los individuos porque el tope de esos niveles mentales genera la incorpórea esencia que entrelaza el cosmos, brindándole su evolución. Porque el cosmos se entrelaza por entendimiento, por el entendimiento del mecanismo universal. En el vacío universal que describo al inicio de este libro, no existe en verdad siquiera la oscuridad, dado que la oscuridad, es una percepción y en aquel momento no existe conciencia alguna que le dé al universo la oscuridad que le sería natural. De igual modo, el cosmos es únicamente luz y materia gravitando en el vacío, hasta que la más pura minoría de especies inteligentes llega, ya sea por complejidad genética, por pureza de espíritu o por cualquier otra forma por el universo planteada la gnosis, y empiezan a aparecer en algunos planetas los primeros perceptores cósmicos que entrelazan el cosmos por gnosis, generando por su unión de conciencia estas entidades superiores, que son quienes al desarrollarse terminarán unificando al cosmos en un solo cuerpo de luz, y esta situación ocurre alrededor de todo el espacio cósmico. Antes de eso la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir, a excepción de las especies mundanas identificadas como aquellas que, teniendo entendimiento, adolecen del entendimiento del mecanismo universal, quienes se distinguen por además producir la devastación de su hábitat planetario y su autodestrucción. Las inteligencias que desconocen su función existencial son la escala más baja del cosmos. Nota: habrá quien piense que ya desde antes de la aparición de los perceptores cósmicos el cosmos se entrelaza por simplemente creer en un dios. Pero los falsos dioses de las inteligencias mundanas no van más allá de sus planetas y en algunos casos no van más allá de sus propias tribus. Para el ser mundano, su dios es otro ser mundano que lo espía para posteriormente evaluar si le permite o no acceder al más inconcebible reino de los cielos. La función existencial de la inteligencia es entrelazarse por entendimiento a través del cosmos. Por tanto, aquellos individuos inteligentes cuya conciencia no ha conseguido tal entendimiento, son por tal carencia seres incompletos e inútiles para el cosmos. Las inteligencias que desconocen el mecanismo universal son cuerdas sin guitarra, son teclas sin piano, son piezas de un objeto al que desconocen. El alma misma es incompleta cuando se desconoce el mecanismo universal.
El ser humano, cuando solo, creerá sufrir por soledad, y cuando acompañado, creerá sufrir a causa de la mala compañía, pero en realidad su sufrimiento se debe a lo injustificable de su existencia. La unión de conciencia cósmica es el fruto de la inteligencia. Todas las esencias desarrolladas en el cosmos se dan por las distintas proporciones e interrelaciones de dos esencias, el vacío y movimiento absoluto, siendo el mayor compuesto del cosmos el entendimiento del absoluto y eterno ciclo del espacio infinito, siendo este el nivel requerido para conseguir la sublimación cósmica. Todos los niveles de entendimiento, previos al entendimiento del mecanismo universal, son cósmicamente considerados como virus mentales, porque son insustentables. Por eso, cualquier corriente de pensamiento que se desarrolle ignorando el mecanismo universal, es otra forma de superstición y también de perdición. Quien desconoce el mecanismo universal, desconoce absolutamente todo, incluso a sí mismo. No hay iluminación, sino por el entendimiento del mecanismo universal. Sin este, el individuo no puede ir más allá de una actitud, una pose. Quien desconoce la totalidad, lo único que puede instruir es su propia ignorancia. Las conciencias que ignoran el mecanismo universal, lo único que pueden compartir es su desesperación y su desesperanza. Los únicos nombres que el cosmos conoce en un individuo inteligente son, verdad o mentira. Todo lo que se diga son solo palabras, si se desconoce el mecanismo universal. La verdad se sostiene sola y flota en el mar de la falsedad, permitiendo a las conciencias sutiles aferrarse a estas verdades en la espera del entendimiento de la totalidad y de su función existencial. Y cuando el entendimiento del mecanismo universal aparece, le da a estas verdades su lugar permitiéndoles hasta ese momento llevar a cabo su acción sanadora. El perceptor cósmico que desconoce funcionamiento del universo termina aún con su aptitud cósmica, convirtiéndose en otro enajenado mental. El acceso al nivel cósmico de la conciencia se adhiere por disolución del ser personal, del nivel personal, pero los perceptores primerizos contaminan la información cósmica atribuyéndosela a falsos personajes cósmicos o sagrados, trasladándole de ese modo sus propios complejos planetarios. Aún los mensajes cósmicos son disparates cuando se desconoce el mecanismo universal. La sabiduría mundana se construye de verdades superiores, principalmente superiores, porque quienes pretenden instruirlas no han sido capaces de acceder a ellas ni mucho menos alcanzado el nivel requerido para instruirlas en su especie. Los viajes astrales, la canalización cósmica, la estéril meditación y todo parece de valor objetivo cuando se desconoce el mecanismo universal. Por eso estos sucesos terminan convirtiéndose en nuevos objetos de enajenación mental en estériles motivos de satisfacciones personales. El viaje astral, humanamente entendido como un sueño en que uno se ve a sí mismo recostado y después, recorre el cosmos con la predominante sensación de que ningún problema es real. Es una imagen manifiesta en quienes han trascendido el nivel personal y sensorial y por ello su mente se sublima sustrayéndose al plano cósmico. De hecho, hubiera sido más entretenido soñar con tramas y personajes, pero al acceder a este sueño sin trama el sujeto percibe claramente que tal ha sido el mayor suceso de su vida, y de hecho lo ha sido, porque tal es una manifestación de su mutación evolutiva, pero esta experiencia es un aviso que por sí mismo no lleva a nada. La misma sabiduría cósmica es estéril si su portador no es capaz de insertarla en su especie de modo que ésta la instruya para conseguir la sublimación cósmica. No hay amuletos ni símbolos poderosos ni palabras mágicas, no hay lugares ni objetos poderosos ni condiciones contranaturales que puedan mágicamente influir sobre el universo. Solo la objetiva acción que sobre el medio se ejerza ocasionará en este la repercusión conducente, independientemente de los pensamientos que habiten en la mente del individuo durante ese transcurso. Solo el entendimiento del mecanismo universal faculta a los individuos y las especies para conseguir la sublimación cósmica. La meditación, el reiki, la limpieza y diagonal o la limpieza alineación de chakras, el yoga, los pensamientos positivos, la oración, todo tipo de ritual, alabanza o adoración, las terapias de autoayuda, los mantras, los mandalas, etc. Son distintas maneras de hincarse ante un falso Dios, el de la sinrazón, la hipocresía y el ridículo.
nuestro plano, el cosmos, el planeta, nuestro cuerpo, etc., está construido por distintas proporciones e interrelaciones de dos esencias, siendo una el vacío y la otra el movimiento absoluto y el mayor compuesto de nuestro plano. Es el entendimiento del mecanismo universal. El entendimiento del mecanismo universal es la mayor esencia del cosmos, por eso sublima a quien lo asimila, transmutándolo en terminal de la conciencia universal. El entendimiento del mecanismo universal opera más fuerte en las especies que en los individuos porque para ellas es generado. El magnánimo evento cósmico no es el trance cósmico del individuo iluminado, el cual, por su naturaleza cósmica resulta paulatino e imperceptible para el ojo mundano. Para hacer funcional el individuo debe estar dotado más que con la canalización cósmica, que es un acto del cosmos, con el entendimiento del mecanismo universal, que es el mayor acto de una conciencia. El entendimiento del mecanismo universal es más importante que la canalización cósmica e incluso de tal entendimiento nace también la canalización cósmica. La experiencia cósmica ocurre a través del entendimiento. El entendimiento del mecanismo universal disuelve los vicios de la conciencia hasta purificarla por completo. Los individuos pueden resistirse, pero las especies no. Salud mental es entender el mecanismo universal y conducirse en consecuencia. El entendimiento del mecanismo universal es imposible de reservarse, por tanto, y debido a la difusión de este entendimiento sanador, el individuo es transformado en puente, pontífice cósmico o alquimista, porque operará, así sea inconscientemente, en la transmutación o sanación de su especie de origen. Quien accede al entendimiento del mecanismo universal no puede más que expandirlo. Una vez que el entendimiento cósmico penetra bien en la conciencia de un sujeto, este no se va a cansar, no se va a rendir, jamás se va a dar por vencido. El entendimiento del mecanismo universal hace al individuo ingresar a la quinta dimensión. Nota, las tres dimensiones reconocidas son, largo, ancho y denso. La cuarta dimensión, aunque no así reconocida, es el tiempo, ya que toda existencia se desarrolla dentro de un lapso temporal. Capítulo 8. La quinta dimensión. Un ser humano va caminando, ve un perro y piensa debería adquirir un perro para que cuide la casa. Después sube a su coche y al encenderlo empieza a sonar en el radio una canción que le recuerda un antiguo amor que vivió. Luego, al llegar a su destino y al bajar del coche tropieza con una piedra y maldice aquella piedra con la que chocó. Eso es la mente mundana, un títere del medio externo y de los complejos de su portador. Pero al acceder al entendimiento del mecanismo universal, los sentidos mundanos se ven rebasados por este conocimiento y el sujeto accede a una nueva dimensión de existencia, alquímicamente llamada la quinta dimensión, que conduce a tal individuo hacia la sanación y salvación de su especie de origen. El entendimiento del mecanismo universal revela el hecho de que la materia, energía y existencia cósmica finalmente solo pueden acceder e irremediablemente accederán a uno de dos resultados. El más abundante y por tanto mayormente posible es la autodestrucción. El segundo, y que requiere del propio estímulo por parte del alquimista, es la sublimación cósmica. El alquimista, para ser eficaz, debe partir de la base de que su especie es una entidad que se autodestruye por ignorancia y precisamente por eso se ve forzado a trascender las apariencias materiales y se convierte en un continuo exparsor de este conocimiento. El alquimista experto se mueve a través de los distintos estados de conciencia y utiliza el plano material como instrumento. El alquimista de hecho no habita en ese cuerpo, sino usa ese cuerpo como instrumento para operar en el planeta. Desde luego paga el precio que hay que pagar por ocupar un cuerpo, siente frío, hambre, calor, sueño, etc. Pero no se relaciona con ese cuerpo, sus actos son regidos por causas metacósmicas. El alquimista va caminando y ve el mismo perro, sube al coche y escucha la misma canción, baja del coche y tropieza con la misma piedra, pero su mente permanece fija en el mismo objetivo, la purificación de su especie de origen. El alquimista lleva a cabo en todo momento el desenvolvimiento de la misión cósmica sin pensamientos mundanos, sin emociones mundanas, casi sin sensaciones mundanas, sin permitirse ser influido por apariencias planetarias, manteniendo en todo momento la verticalidad cósmica. La quinta dimensión 8.1, la verticalidad cósmica.
La verticalidad u horizontalidad son referencias planetarias, existiendo suelo, las cosas horizontales cuando se encuentran paralelas a él y verticales cuando están paradas sobre él, pero en el cosmos, no habiendo suelo, no hay vertical ni horizontal. El entendimiento de la verdad cósmica ubica a quienes lo comparten en un mismo plano de conciencia y esto genera una verticalidad cósmica, en la que los alquimistas son conscientes de su común existencia y se perciben a nivel del entendimiento. Tal es el sentido del cuerpo astral, aparecer en este cósmico tablero mental. Cuerpo astral, todos sabemos que tenemos un cuerpo físico, con el que nos encontramos unidos al planeta. También tenemos un cuerpo social que es la manera en que concebimos nuestro entorno, pero principalmente a nosotros mismos. El entendimiento del mecanismo universal esclarece la manera en que concebimos el universo y por tanto a nosotros mismos. Por ello, el cuerpo social es disuelto y purificado hasta transmutar el cuerpo astral, y por tal efecto el individuo es transmutado en terminal de la conciencia universal en instrumento de sanación para su especie de origen, a través de la expansión del entendimiento del mecanismo universal. Los alquimistas aparecen en el tablero cósmico con la luz del entendimiento sobre su cabeza, con su especie entera en su lado izquierdo y el entendimiento del mecanismo universal en su lado derecho. Esto hasta en tanto no haya accedido la totalidad de la especie al entendimiento del mecanismo universal, y cuando esto ha ocurrido, la misión común de estos individuos iluminados es la reproducción. El entendimiento de la verdad cósmica obliga a quien lo obtiene, a llevar a cabo la purificación de la especie a que pertenece. Por tanto, la especie entera se convierte en un organismo parásito del alquimista. Porque de la suerte de éste en su misión, depende la supervivencia de la total especie. En ese momento la existencia se torna clara. La energía de vida debe ser utilizada para impregnar en la especie el entendimiento de la verdad cósmica. Claramente los alquimistas ubican los distintos niveles en que las especies están integradas en el tablero cósmico. Hay incontables especies que cuentan con un solo individuo, hay otros que están integradas a través de pequeños grupos. Hay otras donde la entera especie está integrada a la comunidad cósmica y estas especies se entrelazan por entendimiento a través del cosmos, formando entre todos los individuos que generan una frecuencia de conciencia cósmica. La Confederación Interestelar. Las frecuencias cósmicas parecen lanzar en todo momento incontables rayos independientes, que son los momentos de iluminación alcanzados en instantes por individuos de distintos planetas. En principio, la misión es expandir la verdad cósmica sobre la especie, buscando únicamente el entendimiento y la real asimilación del mecanismo descrito, sin buscar la instantánea transformación del individuo. Nota: los seres extraterrestres plasmados en el dibujo no fueron percibidos con tal aspecto, ya que la frecuencia cósmica de conciencia universal se forma por aquella parte en que somos exactamente el mismo ser. El entendimiento del mecanismo universal. El más frecuente error del alquimista novato es intentar operar directamente sobre los individuos de su tiempo, pretendiendo con la simple descripción del mecanismo universal purificar instantáneamente al individuo en turno o enfrascarse en discusiones con quienes de inicio no cuentan con la aptitud cósmica. La sanación de la especie de origen exige un método y una ciencia que los alquimistas deben obedecer y para ello ascender al grado de científicos alquimistas. La quinta dimensión 8.2, científico alquimista. El científico alquimista, para hacerlo, debe partir de los siguientes preceptos. Para el grueso de la especie, este conocimiento es únicamente lógico y por tanto cierto, pero no aparenta tener mayores repercusiones. Solo las más sutiles conciencias de la especie perciben instantáneamente la magnificencia de esta revelación. El entendimiento del mecanismo universal es un fruto que el cosmos genera para ser ingerido por sus más puras conciencias. El efecto del científico alquimista buscado es lograr hacer del dominio público el entendimiento del mecanismo universal. Él mismo por su naturaleza llevará a cabo lo necesario para la sublimación de la especie en turno. El científico alquimista nunca dará atención a problemas personales, sino como vehículo hacia los niveles superiores de la conciencia. Las especies ni los individuos mundanos son completos demonios, sino canales de energías cósmicas, el único nivel de la conciencia que para el científico alquimista es útil.
Es la honesta duda existencial y pacientemente espera a que aparezca tal variable que en todo ser humano aflora, me refiero tanto a los individuos como las especies. En el ser mundano operan en todo momento los instintos animales que luchan en la conciencia contra el débil y menoscabado entendimiento que en ella habita, generando en el individuo instantes de lucidez y momentos de enorme estupidez. También en las especies hay individuos de distintos grados. El científico alquimista vive revelando a su paso el mecanismo universal y este entendimiento seleccionará por sí mismo de entre las especies y de entre los individuos moviéndose a través de sus complejos y de sus instintos, sin lastimarlos, sino sublimando su esencia cósmica con este conocimiento. El científico alquimista tiene siempre presente que su paciente es la especie y los individuos únicamente el vehículo de acceso hacia la especie, pero no todos los individuos sirven como vehículo. El apto para entender no tiene sello distintivo perceptible a los sentidos, por tanto, el científico alquimista explicará el mecanismo universal a su especie y de entre la masa naturalmente se sublimará la porción más sutil. Si uno analizara a cada ser mundano por separado llegaría a la fría y desapasionada conclusión de que este individuo cualquiera de ellos debe ser ultimado, dado su nivel de contaminación. Por eso la mente nunca debe apuntarse hacia individuos mundanos, sino hacia la verdad universal. El apto para entender no tiene sello distintivo perceptible a los sentidos, por tanto, el científico alquimista explicará el mecanismo universal a su especie y de entre la masa naturalmente se sublimará la porción más sutil. Si uno analizara a cada ser mundano por separado llegaría a la fría y desapasionada conclusión de que este individuo, cualquiera de ellos, debe ser ultimado, dado su nivel de contaminación. Por eso la mente nunca debe apuntarse hacia individuos mundanos, sino hacia la verdad universal. Cuando en la conciencia penetra el entendimiento del mecanismo universal, disuelve su personalidad y la lleva a diseccionar las personalidades de su entorno, de modo que éstas son disueltas por completo. Pero este es un proceso paulatino y doloroso, porque la conciencia percibe a profundidad las causas de donde emergen las distintas personalidades, y en este punto, las conciencias débiles se enfurecen y desquician enajenando con odio a sus portadores, pero las conciencias sutiles acceden al entendimiento de que ningún individuo inteligente es por sí mismo, sino un instrumento del cosmos que las más de las veces tiene la colectiva misión de autodestruirse lo antes posible. El ser mundano está cósmicamente programado para la destrucción de su especie de origen, por eso, omitiendo las carencias de los individuos de su generación, el científico alquimista dedica su energía de vida a describir el mecanismo universal, para que éste opere sublimando a la especie más adelante. Insertar el mensaje cósmico en la especie de origen, encierra complejidad, porque los individuos con los que el ahora iluminado trata, a efecto de acceder a la especie, están contaminados con la infección característica, que es egoísmo y diagonal o ambición, o están intoxicados con su historia personal, lo que los incapacita para recibir el mensaje y actuar en consecuencia como parecería natural, entonces por miedo se oponen a aceptar una evidente realidad, ya que en salvaguarda de la especie se verían obligados a actuar contra su ser personal, máxima creación del ego, que es quien realmente impera en las inteligencias infectadas. Por eso, el entendimiento del mecanismo universal le dice a científico alquimista, si en tu camino encuentras la negrura, es señal de que vas por buena senda. Batzdorf, presunto autor de una obra clásica que otros atribuyen a Gastón de Claves, enseña que la putrefacción se declara cuando aparece la negrura y que ahí está la señal de un trabajo regular conforme a naturaleza. Y añade, los filósofos le han dado diversos nombres y la han llamado Occidente, tinieblas, eclipse, lepra, cabeza de cuervo, muerte, mortificación de Mercurio. Resulta, pues, que por esta putrefacción se hace la separación de lo puro y de lo impuro. Ahora bien, los signos de una buena putrefacción son una negrura muy negra o muy profunda, un olor hediondo, malo e infecto, llamado por los filósofos toxicum et venenum, olor que no es sensible para el olfato, sino solo para el entendimiento. Fulcanelli, El misterio de las catedrales. Editorial Random House Mondadori 2004. Página 93. Por eso el iluminado debe trascender a los seres materiales,
para operar en el plano etéreo, el plano mental, transparentando a sus contemporáneos para insertar el mensaje en las generaciones futuras. La conciencia universal, al mezclarse con el vacío y reducir su velocidad, se contamina generando impurezas. Tales impurezas deben ser eliminadas y precisamente de ello es de lo que trata el procedimiento de evolución cósmica, de exaltar a las especies puras y omitir a las impuras. Igualmente opera el científico alquimista sobre los individuos sublimando la verdad que en ellos habita y ella misma disolverá el error. El científico alquimista no censura el error, sino sublima la verdad. El científico alquimista no habla con seres mundanos, sino escudriña en las energías planetarias a efecto de instalar en la especie el entendimiento del mecanismo universal. El entendimiento del mecanismo universal pregunta al alquimista primerizo: ¿sigues viendo personas? No te preocupes, ya pasará. Incluso la caridad es un sello distintivo del alquimista, pero no su plan de salvamento, es más bien un reflejo cósmico, es un gusto culpable. El ser mundano lo es por su ignorancia. La característica de la conciencia mundana es desconocer el universo. Por tanto, lo único que habita en el fondo de una conciencia mundana es el terror a la muerte, y todas las demás emociones, como amor mundano, odio mundano o celos mundanos, son falsos, son mecanismos de defensa que nublan a las inteligencias mundanas, mediante fluidos corporales, de su verdadera condición, que es el terror de muerte. Las historias mundanas no son tanto de fracaso como de falso éxito, esto para permitir a la especie su preservación y multiplicación. Solo en las más sutiles conciencias de la especie habita al descubierto la honesta duda existencial. Ellas son las únicas útiles a la especie y al científico alquimista. Por eso, para él solo ellas existen. El científico alquimista no trabaja los problemas personales sino los existenciales, porque son los únicos reales. El científico alquimista no da consejos personales, simplemente describe el universo. El entendimiento cósmico es tan concreto y específico que requiere del previo interés del candidato a obtenerlo. El científico alquimista jamás intenta convencer, únicamente describe el universo. La mayor obligación de una especie mundana es multiplicarse y evitar en la medida de lo posible la autodestrucción, en espera de tal vez alcanzar algún día el entendimiento que ofrezca a la especie la instrucción requerida para ser útil en el proceso evolutivo del cosmos. Nota: el amor, tan falsamente ponderado como virtud cósmica, es una energía constructiva y de evolución, pero planetaria, que tiene como evidente objetivo la preservación y multiplicación de la especie. Existiendo tantas facetas de la conciencia, solo el entendimiento del mecanismo universal habilitará al individuo y a la especie para llevar a cabo la sublimación cósmica, pero para que este entendimiento penetre en el individuo, debe antes existir en él la patente duda existencial. La patente duda existencial no deja en su portador marca perceptible a los sentidos, por lo que el científico alquimista hará de la descripción del mecanismo universal su labor de vida. Él no selecciona, da su explicación a todo público, sin reparar en burlas ni desprecios, y el entendimiento del mecanismo universal seleccionará por sí mismo a las conciencias más sutiles de la especie. Y esta situación ocurre en cierta minoría de especies inteligentes que por este entendimiento se entrelazan en el cosmos, engrosando y fortaleciendo el organismo incorpóreo que brinda al cosmos su evolución. El científico alquimista puede morir tranquilo si logra hacer del mecanismo universal un entendimiento popularmente compartido en su generación. El universo muta, el cosmos muta, las especies mutan, las relaciones mutan y nada ni nadie puede detener la continua mutación del universo. Por eso, lo más importante de una conciencia planetaria es la dirección en que ésta es encaminada, porque de ello depende la perdición o salvación de su especie generadora. El sentido de la vida es dirigir la conciencia planetaria hacia el entendimiento del mecanismo universal sublimándola en conciencia cósmica. Desde la condición mundana no hay desarrollo, el ser mundano no puede aspirar más que al desahogo. Desde la condición mundana no es posible morir en paz. El fracaso y la muerte son finales obligados para el ser mundano. El científico alquimista tiene siempre presente que la descripción del mecanismo universal no es tan fuerte en la conciencia cuando es recién revelada,
sino cuando ésta busca nuevas explicaciones que justifiquen su existencia. El juego consiste en hacer acceder a la mayor cantidad de integrantes de la propia especie de origen al tablero cósmico, despertándolos a la realidad cósmica, y cada uno que accede adquiere idéntica condición y misión cósmica, hasta hacer acceder a la totalidad de la especie. El mayor poder que el científico alquimista tiene emana de permitirse ser guiado por la verdad cósmica. En el tablero cósmico no hay oponentes. Todos los participantes buscan en primer término la sanación de su especie, para llevar a cabo su integración con la luz superior y máxima sublimación universal. Los enemigos aparecen en el planeta. Estos son los demonios cósmicos que operan a través de individuos por ellos poseídos. A través de estos individuos, los demonios cósmicos atacarán y atentarán contra la integridad física y contra la vida del alquimista, y de todo en su entorno. También lo van a insultar consciente e inconscientemente, contaminando su mente para intentar retenerla en el planeta. El ser mundano no insulta al científico alquimista por lo que cree hacerle, sino por lo que es. Los ataques satánicos a través de seres mundanos son fuertes, pero ocurre siempre a nivel planetario. El límite de Satanás es el planeta, e incluso el tope de la estupidez y de la soberbia mundana termina con la autodestrucción de la especie. Pero no va más allá. Solo en muy escasas ocasiones se produce la permanente inhabilitación del planeta, y aún así esta resulta una pérdida imperceptible para el cosmos. El entendimiento del mecanismo universal hace inmune al científico alquimista de las personalidades propias de su tiempo de acción. De repente, entre la podredumbre, el alquimista inexperto notará un hedor que particularmente le molesta, y éste se verá tentado a pensar: con la uña removeré aquella podredumbre que particularmente me molesta. En ese momento el entendimiento del mecanismo universal, que es un entendimiento vivo, le grita: cuidado, no toques el plano material ni con la uña, es una trampa. El científico alquimista no pertenece al planeta sino al tablero cósmico, por eso ninguna causa planetaria le es atractiva, solo opera sobre las conciencias más sutiles de la especie, mitigando la honesta duda existencial con la descripción del mecanismo universal. El científico alquimista no pertenece al tiempo presente, viene a insertar un mensaje que madurará en la especie más adelante. Este es plenamente consciente que la eficacia con que se cumpla la misión depende de la precisión con que se fija el objetivo. El científico alquimista no pertenece a la especie que lo engendró, sino es la fase cósmica de su especie de origen. Por eso no tiene sentimientos mundanos, es solo guiado por el entendimiento de la verdad cósmica. El científico alquimista no trata con individuos, sino con niveles de conciencia. Aquello que convierte al ser mundano en alquimista y al alquimista en científico alquimista, es el entendimiento del mecanismo universal. Cada vez que el científico alquimista recibe una muestra de la mundaneidad de su especie de origen, la transmuta e invierte en la misión cósmica. Tal cualidad es alquímicamente conocida como la piedra filosofal, capaz de transformar el metal vulgar en oro, siendo para estos efectos el metal vulgar la conciencia mundana y el oro la conciencia cósmica. La piedra filosofal es el hábito de entender las cosas desde la perspectiva cósmica. El científico alquimista no desperdicia su poder usándolo para poner en evidencia a ignorantes, sino lo invierte en sublimar las conciencias más puras de su especie de origen. Al científico alquimista no le importa el orgullo ni las historias, lo único que le importa es llevar a su especie de origen la unión de conciencia interplanetaria con la descripción del mecanismo universal. El científico alquimista jamás se inconforma con el universo, porque cuando lo intenta el entendimiento del mecanismo universal le pregunta con sarcasmo cósmico: ¿qué esperabas encontrar en una especie infectada? Siempre la desesperación es producto del desconocimiento. El científico alquimista sabe que no es eficaz reprocharle al universo sus cauces, solo encauzarlo mejor. El científico alquimista asume que todo acto mundano es un acto enfermo. La naturaleza mundana es la toxicidad cósmica. El científico alquimista no habita en el plano material, sino usa el plano material como su instrumento, buscando entre los individuos de su especie la duda existencial, para mitigarla con la descripción del mecanismo universal. El científico alquimista hace del plano material uno de sus instrumentos. Usar el plano material como instrumento,
implica desestimar todos los factores prescindibles para el desenvolvimiento de la misión cósmica y usar todo lo que el universo nos entrega en tal fin. La batalla cósmica inicia contra uno mismo. Cuando una conciencia alcanza la total pureza, es automáticamente, no se entienda sin dolor, guiada a llevar a cabo lo necesario para la sublimación cósmica. Antes de tal entendimiento no existe bondad. Lo más cerca de tal entendimiento que una conciencia mundana puede estar de la bondad es cuando, por instinto cósmico, ayuda desinteresadamente a otro más desvalido. Bueno, este purísimo instinto cósmico, al venir contaminado con ignorancia existencial, que es la naturaleza mundana, se convierte en egoísmo, porque al mitigar el dolor de otro más desvalido, el ser mundano busca satisfacerse en tal estéril sanación. Aun a pesar de la evidente destrucción de su especie, este compra injustamente algo de satisfacción y esta falsa bondad se convierte en otra forma de egoísmo, que es el ente rector de toda conciencia mundana. La caridad mundana es otra manera de hincarse ante un falso Dios. Todo ser mundano muere frustrado, porque habiendo comprobado la injusticia y el dolor que tienen sometida a su especie, no pudo hacer nada por remediarlo. Quien genera en su especie de origen el entendimiento del mecanismo universal, lleva a ella la bondad y la salvación. Nada opera más fuerte en la conciencia de una especie inteligente que el entendimiento del mecanismo universal, porque se sustenta en todo lo que existe. Por eso, la verdad revelada por el alquimista posee por completo a la especie, encaminándola a llevar a cabo lo necesario para conseguir la sublimación cósmica. Es imposible escapar de la posesión, porque lo que un individuo inteligente en verdad es, dado la naturaleza del cosmos, es un canal de repercusiones hacia su planeta. Las repercusiones que el individuo inteligente canaliza hacia su planeta, únicamente pueden ser de sublimación o autodestrucción. En el planeta hay colores, pero desde el cosmos las cosas son blancas o negras. Desconocer esta realidad conlleva un enorme peligro, porque en virtud de tal desconocimiento, el individuo inteligente canalizará hacia su planeta las energías de egoísmo y destrucción, que por efecto de tal ignorancia lo rigen. De hecho, no hay atrofia, la inteligencia siempre logra su misión cósmica, ya sea, como en la mayoría de los casos ocurre, destruyendo a la especie que la generó preferentemente, aunque minoritariamente, unificándola hasta conseguir la máxima sublimación universal. Los caminos son incontables, pero los resultados cósmicos solo pueden ser de dos tipos, autodestrucción o sublimación. Ningún individuo inteligente se puede liberar de la posesión, porque su naturaleza esencial es la canalización, acción que imparablemente está condenado a realizar. La iluminación consiste en saberlo, porque de ese modo, el individuo se encuentra en aptitud de religarse con su más profundo origen y corresponder con su función existencial superior, y canalizará hacia el planeta las energías de sublimación y entendimiento que traerán la unificación y salvación de su especie de origen. En los planetas, Satanás se presenta como invencible, porque construye edificios, emporios, ciudades y sistemas que coexisten y se combinan en su servicio, generando una imponente maquinaria de destrucción del hábitat planetario y por tanto de la especie infectada en turno. Estas construcciones, materiales y mentales, resultan en verdad endebles e insulsas cuando se enfrentan directamente y a la luz del entendimiento contra la magnificente e incuestionable verdad cósmica, y como tales son pulverizadas en instantes cósmicos. La verdad cósmica no libra batallas, únicamente asume su papel preponderante en la especie visitada en instantes cósmicos. Nota: para explicar lo que es un instante cósmico se tomará como muestra a la humanidad que apareció en el planeta hace apenas 150.000 años, aproximadamente, y por donde va no duraría ni siquiera 10.000 años más, 150.000 años. En cambio, si accede a la fase cósmica, para después acceder a la fase solar y posteriormente a la raza cósmica luminosa hasta el grado de unificarse en su astro rector una vez que el planeta Tierra haya sido engullido por el Sol. Ese periodo le tomaría aproximadamente 5.000 millones de años, y todavía después de la explosión de su astro rector su energía se sublimará a un plano superior, por un periodo de tiempo humanamente inestimable. El entendimiento del mecanismo universal todo lo transforma.
Quien señala la verdad se vuelve naturalmente hábil con las palabras. Quien bebe el cáliz de la sabiduría universal, adquiere el poder de transformar cualquier objeto en tal cáliz, porque a través de cualquier cosa puede hacer accesible a su especie de origen el entendimiento de la totalidad. Toda especie mundana intenta estérilmente desplazarse a través del cosmos, el alquimista recorre realmente el universo, incluso a través de un puño de tierra, porque a quien entiende el mecanismo universal, cualquier unidad le describe el infinito. Todo está en todo. La quinta dimensión 8.3, los fantasmas cósmicos. El individuo aparece de lleno en el tablero cósmico únicamente cuando hace de su vida y de su ser instrumentos de sanación para su especie. Esta transformación refuerza en el sujeto y en la especie la aptitud cósmica. El científico alquimista es quien por entender el mecanismo universal hace objeto de su vida la descripción de este mecanismo para las conciencias más sutiles de su especie de origen, por lo que aparece en el tablero cósmico con sus fantasmas, que son aquellas conciencias que no habiendo sido completamente poseídas por este entendimiento sí han logrado asimilarlo al menos parcialmente, por lo que aparecerán y desaparecerán como fantasmas en el tablero y estos fantasmas generan a su vez otros fantasmas, que son aquellas conciencias en que han impregnado también este entendimiento. En la sabiduría cósmica, si no se es maestro de maestros, no se es nada. La única escala de conocimiento que sirve al cosmos es la que habilita a quienes lo reciben para instruirlo de manera que quienes lo reciben puedan a su vez instruirlo. Ningún alquimista aparece en el tablero cósmico sin sus fantasmas, de hecho, el científico alquimista se mide por sus fantasmas, estos son individuos que aparecen y desaparecen, buscando a veces nuevas explicaciones que justifiquen su existencia. Pero esas búsquedas, por estériles, también servirán para reafirmarlos en el entendimiento de la verdad cósmica. De igual manera, el científico alquimista en el plano material es tan solo un fantasma, no lo toca, no interviene en él, no se mezcla con sus historias, solo pasa a través suyo impregnando sutilmente el entendimiento que inevitablemente generará la posterior sublimación de su especie de origen. Nosotros somos infiltrados cósmicos y estamos aquí en el reino de Satanás para disolverlo, pero mientras debemos obedecer sus estatutos y mezclarnos entre los de su reino sin hacernos notar, para instalar el mensaje gnóstico que generará la posterior sublimación de la humanidad. La oposición es un virus mental, es inconducente, es un desgaste estéril. El científico alquimista es imperceptible al ojo mundano, porque sus poderes son de orden cósmico. Para el científico alquimista los individuos de su tiempo son vehículos hacia la especie o muestras de donde obtiene substancia para hacer accesible a la especie el entendimiento del mecanismo universal. Las conciencias torpes hablan de cifras, nombres, tamaños y lugares. El científico alquimista sustrae de los hechos la más pura esencia. El científico alquimista no se relaciona con seres mundanos, para evitar que su entendimiento cósmico sea desperdiciado en mitigar apariencias. El científico alquimista sabe que sus contemporáneos son solo materia de sublimación. La alquimia no viene a aliviar el dolor de las almas que penan, sino a seleccionar las más puras conciencias para insertar la sabiduría cósmica en la especie. El científico alquimista no busca el sacrificio suicida, sino la perfecta y continua descripción del mecanismo universal, para conseguir la sublimación cósmica, pero si la oportunidad se presenta, el sacrificio suicida, dará fuerza al mensaje. En una mente sana todo opera en función de la misión cósmica, porque en el cosmos todo ocurre en base a su proceso evolutivo, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos o tierras por nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús Mateo 19 y 29. La quinta dimensión 8.4, el don de la inmortalidad. Las conciencias que tocan el límite del conocimiento volverán a él cada nueva vez que reencarnen, pero, así como las especies necesitan cierta complejidad genética para obtener objetivamente este conocimiento, también los individuos requieren de cierta madurez neuronal, por lo que, para regresar al entendimiento de la totalidad, necesitará el individuo haber superado cierta edad biológica.
De ese modo, uno va cambiando de cuerpos a través de los milenios, sin perder conciencia de su ser etéreo, y regresará al entendimiento de la totalidad cada nueva vez que cobre vida, así, estará habilitado para continuar con el desenvolvimiento de la misión cósmica. Lo que es inmortal en la conciencia es el entendimiento del mecanismo universal, las experiencias personales son cósmicamente detectadas o virus mentales eliminadas de la conciencia. Todo en el universo muta, pero la verdad es la única esencia inmutable del universo, verdad solo hay una. El don de la inmortalidad es el don de la inmutabilidad de la conciencia. El ser mundano vive una existencia aparente formada de momentos y afectada por personajes. Para el alquimista la especie entera es uno solo individuo y toda su vida un solo día, el día en que su especie entiende el mecanismo universal. La quinta dimensión 8.5, la dicha cósmica, lo único que un ser mundano realmente busca es escapar de afrontar su desesperante ignorancia existencial. Por eso, los seres mundanos son obsesivos cazadores de momentos. La lucha mundana es por sumar momentos. El ser mundano, por su ignorancia cósmica, corre enajenado en busca de situaciones extraordinarias, siempre prefabricadas, pretendiendo a través de estas dar sentido a su insulsa existencia. Cada ser mundano es un caso extremo, pero la estupidez es el primer paso hacia el entendimiento. La vida del iluminado es el continuo perfeccionamiento de la técnica, operando siempre en la purificación de la especie. Esta virtud es alquímicamente conocida como la flama que no se apaga con el agua. Al científico alquimista no le importa el resultado numérico, solo el continuo perfeccionamiento de la técnica. Todo lo que ocurre en su planeta, incluso aquello que aparentemente no atestigua, ocurre única y exclusivamente para el científico alquimista, porque el ser mundano no es capaz de percibir con verdad nada, ni siquiera incluso su propia existencia. Al entender las dos esencias del universo, vacío y movimiento absoluto, la conciencia atestigua absolutamente todo y todo lo percibe a nivel alquímico. Todos los hechos del cosmos obedecen causas químicas y más profundamente alquímicas. Desde la perspectiva mundana la existencia es inexplicable, pero para el científico alquimista el universo se transparenta. Desde la perspectiva mundana la existencia es inexplicable, pero para el científico alquimista el universo se transparenta. Al despertar del sueño de la apariencia, el individuo experimenta una dicha de la que ningún ser mundano es digno, la dicha cósmica, porque sabe que lleva a cabo la mayor labor del cosmos, sublimar con la verdad cósmica las mayores mentes de su especie de origen, que es como debe ser correctamente iniciado el procedimiento de unificación especial planetaria. Esta labor sería humanamente inllevable, máxime que el alquimista sabe que no verá desde su cuerpo mortal la sanación de la especie, pero sabe también que la especie cuenta con la predisposición cósmica, lo cual le consta al alquimista, dado su propia existencia, que da prueba plena de tal predisposición en toda la especie de origen. El científico alquimista trabaja sublimando la aún poquísima verdad que habita en la substancia objeto de sublimación, hasta transmutar la totalidad del entorno y del universo. El científico alquimista no toma la alquimia como un trabajo que se lleva a cabo dentro de un horario, sino que esta, la alquimia, es su mayor dicha y su continua emanación. El científico alquimista jamás abandona el laboratorio. El científico alquimista no es insultado por inmundicias particulares, percibe a su especie hundido en su ignorancia y conoce este como el momento ideal para expandir sobre ella el entendimiento del mecanismo universal. Si existe desgaste emocional es señal inequívoca de que la técnica está siendo mal ejecutada. Los aparentes dones planetarios, como la fuerza y la belleza, son más bien maldiciones porque enajenan a sus portadores atrapándolos en el nivel personal, dificultándoles el acceso al entendimiento cósmico. Además, que esos falsos poderes operan en la desintegración de la especie de origen. La experiencia de vida solo cobra realidad cuando se opera en función del mecanismo universal. El alquimista no lucha contra hechos específicos, sino contra la ignorancia cósmica que es la madre de todos los demonios. El científico alquimista combate las causas, no los efectos. Desde el cosmos se ve muy claro, no debe prestarse atención a asuntos mundanos, no importa su aparente relevancia, no la hay,
son solo distracciones de la misión cósmica. El alquimista lucha contra la alabanza, la fascinación, la adoración, la enajenación y todos los vicios mentales que atacan a la conciencia, describiendo el mecanismo universal. Por efecto de su propia acción, cada vez que reencarne, el científico alquimista retornará a un planeta cada vez más sano y en el tablero cósmico aparecerá también cada vez mejor acompañado. En el tablero cósmico no se distinguen los individuos, sino entendimientos cósmicos, no se perciben un número determinado de individuos ni de especies, sino a las especies participando en diferentes proporciones, desde luego no sus formas físicas. De hecho, desde el tablero cósmico se vuelve claro que el único verdadero participante es el entendimiento del mecanismo universal, el cual tampoco cósmicamente libra batallas, sino selecciona y trabaja con las más puras especies. Cuando el alquimista encuentra a un ser mundano, rogándole a su falso Dios por caridad divina, este, sereno, voltea a decirle a toda su especie, hay un Dios piadoso y es el que opera en el planeta cuando actuamos de acuerdo a la verdad cósmica. Porque el Dios cósmico se asemeja más a un individuo que realiza una selección de calidad y sencillamente no puede dejar pasar ciertos productos. Las especies que desconocen el mecanismo universal y por ende su función existencial no tienen perdón de Dios. Cuando el alquimista llega a preguntarle a Dios, Dios, ¿me perdonas? El verdadero Dios contesta, suprimir el daño no puedo, pero a cambio te ofrezco el entendimiento que nace del error, úsalo en la salvación de tu especie de origen. La omnipresencia de Dios se realiza a través nuestro, cuando actuamos de acuerdo a la verdad cósmica. A Dios no se le pide, se le entrega. Nada tiene que contar ni escuchar un ser mundano a otro, lo eficaz es escuchar al universo, para emanar hacia la especie la verdad infinita. La quinta dimensión 8.6, el oído cósmico a nivel planetario. El tiempo se percibe transcurrir lento, debido a nuestra condición material, por eso la autodestrucción de la especie se aprecia paulatina. Pero desde la perspectiva cósmica cada vez que una especie sucumbe se escucha su quejido especial, este quejido no es perceptible por el oído mundano porque opera en el entendimiento cósmico, el cosmos está saturado de esos quejidos. Esa es la constante cósmica, pero de entre esa constante se escucha una minoría que no se autodestruye y alcanza el tono armónico de la unidad, esta minoría es cada vez más abundante, hasta que el cosmos termina por armonizarse completamente en la verdad. No siempre los demonios cósmicos operan a través de individuos, también son los fenómenos naturales o los hechos fortuitos de la vida. Desde luego se dan casos en que especies ya purificadas han sido destruidas a causa de un meteorito, la explosión de un volcán, etc. Los demonios cósmicos no tienen un propósito consciente, los personajes, las personas están en los planetas, en el metacosmos no hay seres con cuerpos y voluntades propias, ni mucho menos con nombres, este es un nivel superior. No existe un ser que decide y escoge sobre nuestras vidas, sino en el entendimiento del universo dentro de una conciencia la lleva a hacer lo necesario para integrarse a la luz superior, o su ignorancia la arrastra hacia la autodestrucción. Satanás no se presenta frente al ser mundano con cuernos, color rojo con sangre diciendo, hola, soy Satanás, vengo a destruirte a ti y a tu especie, ¿me ayudas? Él es en los planetas la paciencia de éxito o fracaso personal que silenciosamente guía a incontables inteligencias desarrolladas en el cosmos hacia la autodestrucción. Satanás es desde luego un experto combatiente, se dan casos que éste logra contaminar a los alquimistas sustrayéndolos del tablero cósmico, provocando con ello la autodestrucción y extinción de su especie de origen. Pero estas especies son como los peces que escapan de la red en el último instante de la pesca, no son una pérdida para el proceso evolutivo del cosmos, sino una condición natural, y cada vez que se aprecia ser devastado un hábitat planetario, y cada vez que se entiende la dolorosa agonía de toda una especie mundana, y cada vez que se asume la terrible crueldad con que debieron haber sido exterminadas todas las criaturas menores que a una especie infectada acompañan. En un idioma mudo se escucha decir al universo, bueno, así es, aquellos que cumplen lo que Dios exige, brillarán como el sol en el reino de su Padre, Jesús. Mateo 13:43.
Capítulo 9. Fase solar. Verdad es la existencia misma y su desarrollo. Entendimiento es la afinidad del universo con el concepto que de él forma la mente. Cuando la afinidad de la mente con el universo es total, ésta, la mente, y en consecuencia el individuo y diagonal o la especie transmutan, porque el entendimiento dirige la voluntad. Las especies que sí son elevadas al entendimiento del mecanismo universal cruzan su etapa material como terminales de la conciencia universal. No hay personajes, no hay afanes, no hay historias. La actividad de estos seres se centra en la reproducción y unificación de la especie. El objetivo es muy claro: sumar la masa necesaria en la especie para dotar con conciencia al astro rector una vez que el planeta madre haya sido absorbido por el este. La generalidad de los planetas termina sus días cuando son engullidos por su correspondiente astro rector. Este objetivo transforma a la especie dando paso a la cuarta fase cósmica o fase solar. No hay motivo para competir. La dirección de la humanidad debe ser hacia multiplicarnos y unificarnos para robustecer la conciencia del Sol, una vez que la Tierra haya sido tragada por este, dentro de 5.000 millones de años. Estas especies están totalmente integradas a la comunidad cósmica, lo que las eleva a un mayor grado de conciencia y por tanto de desapego, y la pieza clave de esta iluminación, opera en el entendimiento de la alimentación solar. La alimentación solar disuelve las necesidades materiales, los sistemas económicos, las clases sociales y por último la diferencia de género. Alimentación solar consiste en observar directamente al sol en horas seguras a la justa salida y diagonal o a la justa puesta. Se recomienda empezar por solo 10 segundos, 20 segundos el segundo día, 30 segundos el tercer día y así hasta llegar a 45 minutos y después restarle 10 segundos cada día hasta llegar a media hora y después no es necesario seguirlo viendo. Esta técnica toma casi un año. Después de ver el sol es necesario cerrar los ojos el doble de tiempo del que se mantuvo la práctica. Esta alimentación sustituye paulatinamente la alimentación animal y vegetal e incluso los líquidos dejan de ser necesarios. Además, lleva a cabo una integral purificación de los individuos que conforman la especie, dado que los hace prescindir de toda necesidad material, y al llevar a cabo esta alimentación su vida también se ve extendida a una proporción imposible de alcanzar por aquellos organismos que se alimentan de cuerpos, tanto animales como vegetales. Además, le brinda a dichas especies la facultad de adaptarse a las condiciones que su medio planetario les provee, reproduciéndose sin mayor complicación, mediante una reproducción que en cierto punto deja de ser sexual, ya que los individuos de estas especies terminan unificándose en seres asexuales que se reproducen por contacto y a voluntad. La gran obra por el científico alquimista buscada, es la total purificación de su especie de origen. Nota: en la medida que un sistema solar envejece, el astro rector cotidianamente suele tragarse a los planetas que lo circundan, pero esto es algo que ocurre paulatinamente, por lo general lleva varios miles de millones de años. Este paulatino acercamiento del planeta hacia el astro rector modifica, también paulatinamente, el hábitat planetario y en consecuencia a las especies que en el planeta habitan. De hecho, llega un punto en que solo una especie inteligente exitosa podría mantenerse en el planeta, accediendo a la quinta fase: alquimia o raza cósmica luminosa. Capítulo 10. La raza cósmica luminosa. La fase solar lleva a los individuos de la especie en turno a sintetizarse en diminutos seres luminosos que adquieren paulatinamente la condición de fusionarse a efecto de sobrevivir. Este hábito es una manera de recargar energía. Esta práctica empieza a ser cada vez más común en la especie y la va transformando, volviendo a los individuos cada vez más compatibles entre ellos, hasta que la entera especie transmuta al fusionarse varios de ellos en un solo ser de luz, quedando aquel planeta, que en aquel punto únicamente puede ser de carbono, habitado por aquellos seres de luz, y cuando esto ocurre el astro rector adquiere una condición en su núcleo más íntimo y esta condición lo faculta para teletransportar a estos seres de luz hacia distintos puntos del cosmos donde se desarrollan especies mundanas, las menos contaminadas, para insertar en dichas especies el mensaje gnóstico que florecerá más adelante, proveyendo de este modo al cosmos con un imprescindible estímulo para su proceso evolutivo.
Estas visitas que los seres de luz realizan a distintas especies contaminadas también servirán para que sobre ellas se edifiquen falsas religiones que operarán en el sometimiento mental de la especie. Así tiene que ocurrir. Quien tenga oídos para entender que entienda. Jesús, así remataba Jesús todos sus dichos. El ser de luz persigue dos objetivos. El primero, encontrar a un conductor, a un individuo de la especie visitada en quien incubar el mensaje gnóstico. Porque al incubarlo en uno solo de ellos se genera en toda la especie una predisposición genética que ayudará a la posterior sublimación de toda esta. El ser de luz no busca con su visita salvar instantáneamente a la especie visitada ni de hecho tampoco dejarle dicho nada a los individuos de aquella especie, ni mucho menos a los de aquel tiempo. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino dirá todo lo que oye, y les hará saber las cosas que van a suceder. Él me honrará a mí porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Jesús, Juan 16 y 12-14. El individuo escogido como vehículo será el primero de la especie que aparecerá en el tablero cósmico, aunque no aparecerá instantáneamente por la visita del ser de luz, sino deberá este individuo, junto con la especie, haber adquirido cierta complejidad genética. Por lo que el individuo aparecerá en el tablero cósmico unos pocos miles de años después de la visita del ser de luz y con él comenzará el inevitable acceso de la total especie. Con la incubación de un solo individuo inicia la purificación de toda la especie. Nota, no todas las especies que consiguen llevar a cabo la sublimación cósmica fueron para ello visitadas por un ser de luz, pero todas las que así lo fueron, alcanzarán la sublimación cósmica en el mundo ustedes han de sufrir. Pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Jesús, Juan 16 y 33. El segundo objetivo por el ser de luz perseguido es ofrecer un sacrificio suicida para dar muestra máxima ante la especie visitada del desapego y la dirección a seguir, por aquellas especies que aspiren a ser salvas. Estos sacrificios que los seres de luz realizan en distintas especies mundanas, sirven a su vez para que terminen de sublimar su energía, para fundirse en un solo ser, con toda su especie en su astro rector convirtiéndolo en una entidad consciente, que se intercomunica con los demás astros que han logrado acceder a ese mismo nivel de conciencia, para conocer el estado de maduración del cosmos, para si es propicio llevar a cabo su particular explosión que teletransportará la totalidad de su energía, integrándola al cuerpo de luz superior y consiguiendo de este modo la sublimación cósmica. Capítulo X y la luz superior desde el cuerpo de luz que genera y precede al cosmos se aprecia con mayor claridad. La sublimación cósmica es cuestión de densidad etérea, las especies más densas se pudren y las sutiles se subliman. Hay que tomar en consideración que una sola especie luminosa purifica a muchas infectadas y luego cada una de esas ya sanadas purificarán en su momento a muchas otras especies contaminadas, y así cada vez. Por eso la unificación del cosmos en un solo cuerpo de luz ocurre en forma exponencial. La alquimia cósmica no es un acto del individuo, sino del universo a través de algunos individuos. En la medida que el cosmos madura, cada vez más especies alcanzan en su seno la sublimación cósmica, provocando el consiguiente estallido de su astro rector, teletransportando e integrando su energía de vida en ellos contenida hacia el cuerpo de luz superior, hasta llegar el punto en que se sublima tal cantidad de astros en el cosmos, que el cosmos mismo se funde en un cuerpo de luz y conciencia que expulsa de su territorio los resquicios de materia que una vez afuera explotan generando un nuevo y posterior cosmos. En el cuerpo de luz no hay afanes ni historias, todo es continua expansión y disolución en una entidad cada vez superior, es una forma de supraevolución. Y esta continua disolución sublima el cuerpo de luz hasta transmutarlo al límite universal de la velocidad. La estadía en la luz superior ocupa un periodo de tiempo muchas veces mayor a aquel en que se permanece en el cosmos, dado que la capa de luz superior es mucho más gruesa que la capa cósmica. Capítulo Sí. El límite universal de la velocidad. La mayor característica de la permanencia en tal estado es que al encontrarse uno dentro de una de esas entidades esféricas, se encuentra automáticamente en todas ellas y por ende dentro de cada cosa existente, porque todo en nuestro plano el planeta,
El cosmos y todo está construido a nivel infinitesimal por estructuras indivisibles idénticas a esta enorme entidad esférica y esta misma es a su vez una partícula infinitesimal del plano inmediato superior y esta concatenación se integra en 7 niveles, teniendo cada uno de esos 7 niveles las características correspondientes a su orden, pero comparten la esencia central que es el límite universal de la velocidad y la omnipresente supraconciencia. Las macroesferas expansivas se generan por la infinita absorción del vacío sobre sí mismo, de tal modo que estas son rupturas en el vacío universal y por ello son imposibles de dividir. Es por ello que también son átomos del plano inmediato superior. Asíntomo, división. Nota, si no he accedido a conocer la naturaleza de los otros 6 niveles, ni el orden del nivel a que pertenecemos, no sé si se deba a que mi conducto no es más capaz o si de este modo es como debe ser dado el conocimiento. Lo que puedo asegurar es que la omnipresente supraconciencia es el máximo estado de la existencia, el mayor placer, y en el cual permaneceremos por un periodo enorme de tiempo, tan enorme que es humanamente inestimable. Por tanto, en el recuento universal, nuestra existencia material resulta una dolorosa pero brevísima fase. La continua e interrumpida conducta de estas esferas es la expansión que opera desde el primero al séptimo nivel y culmina, por así decirlo, con la absoluta unificación del espacio infinito en una sola conciencia, que por no tener nada de que ser consciente desaparece y deja el infinito vacío universal que genera por absorción en exactamente los mismos puntos de su infinito espacio, los 7 niveles de estas burbujas o esferas de supraconciencia, y por ende nuestro plano y todo lo que existe. Dios es el palpitar el universo. Este entendimiento implica que la existencia, nuestra y del universo, se desarrolla de idéntica manera recursiva e infinitamente. Nada existe que no haya existido antes, y nada existirá que no existe ya. Dios hace que el pasado se repita, Eclesiastés 3 y 15. Este conocimiento es la esencia con la que el iluminado alquimista y diagonal o perceptor cósmico brinda a su especie de origen la mutación evolutiva. La ciencia alquimia no busca generar un trance en los individuos, sino elevar a la entera especie al entendimiento del mecanismo universal. Al humano no se le exige que obedezca la conducta trazada, solo que entienda el mecanismo descrito. Lo mismo es creer que no creer lo aquí contenido, porque la verdad cósmica no viene por la fe ni por la buena voluntad, sino por el entendimiento que habita dentro de cada conciencia. Recuerda que todo en nuestro plano es aparente, lo único realmente importante es que esta verdad sea entendida. No se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Porque no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Jesús, Mateo 10 y 19. No importan los accidentes eventuales, lo importante es sostenerse en un hábito que genere la absoluta purificación de la humanidad. Ilumínate. El momento es el momento, si no es bueno es porque no has visto la luz, si haces algo malo sin ver la luz no es tu culpa. ¿Cómo ver el camino por el que vas si nadie te ha iluminado? Solo hace lo correcto el que ha sido iluminado. Si de pronto has sido iluminado y notas cuántas cosas has dañado por no haber visto antes, no te arrepientas, no es tu culpa no haber visto la luz. Solo no las vuelvas a hacer pues ahora sí tienes luz y puedes ver tu camino. Suena a pretexto, pero si te quedas volteando hacia atrás cuando ya has visto la luz, seguirás cometiendo errores por no ver el camino, enfrente. Si entras a una sala oscura y sabes que debes avanzar a través de ella, comienzas a caminar y de pronto tumbas algo, no sabe qué es ni cómo lo tumbaste, sigues tu camino pues sabes que debes seguir. Quizá te detendrás o intentarás salir de la sala, incluso si no lo logras, quizá intentarías morir por la desesperación y si no mueres sabrás que lo único que queda es seguir a pesar de haber tumbado tantas cosas, y no tener luz. Así es como sigues a tientas cometiendo errores. Ahora imagina que de pronto encienden la luz, voltearas atrás y vieras que tanto has destruido, quizás entre esas cosas haya jarrones carísimos, joyas invaluables, e incluso el corazón de una persona. Por el shock pudieras quedar viendo atrás y seguir avanzando.
Será entonces cuando te des cuenta de que si eres iluminado y sigues volteando atrás vivirás triste por lo ya hecho y seguirás tumbando cosas que están en tu camino por ver atrás y no adelante. La mejor solución a todo esto será que una vez hayas sido iluminado, dejes de ver atrás y comiences a ver al frente para que avances por un mejor camino y logres disfrutar de todas las cosas que aún no rompes. Mira al frente para no arruinar más cosas y no te arrepientas, solo sigue tu camino intentando que este sea el mejor para llegar a donde quieres, pues jamás fue tu culpa no haber sido iluminado antes. El día nunca comienza con el sol sobre nosotros, y no hay quien no voltee atrás a ver qué ha hecho cuando enciende la luz. La frecuencia cósmica de conciencia universal a través de Eric Gabriel Aguilar. Todas las preguntas que un ser humano realice se contestan con la misma respuesta, entender el funcionamiento del universo y después hacérselo entender a todos los demás.